Israel amenaza con romper lazos con Estados Unidos si Biden regresa al PIAC. El gobierno de Israel prevé que un retorno de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, bajo el mandato de Biden, podría oscurecer sus lazos con el país norteamericano. Si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adopta el plan del expresidente estadounidense Barack Obama, no tendremos más conversaciones con él, dijo un alto funcionario israelí, citado por el Canal 12 de Israel, en un reporte publicado el miércoles. Aunque dicho canal no precisa de qué plan se trata, el diario digital The Times of Israel cree que el funcionario en cuestión se refería al acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, en inglés, sellado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, entonces formado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania. Conforme al portal israelí, el funcionario, quien habló bajo la condición anonimato, rechazó a ofrecer más detalles acerca de la postura del gobierno de Tel Aviv ante la nueva administración estadounidense. Las publicaciones tuvieron lugar el mismo día en que el demócrata Joe Biden juramentó como el 46º presidente de Estados Unidos, poniendo fin a los tumultuosos 4 años de mandato del republicano Donald Trump. Las tensiones entre Israel y el Estados Unidos de Biden empezaron apenas horas después de que el demócrata pisó la Casa Blanca, cuando el nombre de la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos ante el gobierno de Israel se cambió, agregando las zonas de Cisjordania y Gaza. En mayo de 2018, Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear y restableció una serie de sanciones contra Irán. Biden no ha descartado la posibilidad de que su país vuelva a ser parte de este pacto. Las autoridades iraníes han dejado la puerta abierta para el regreso de Estados Unidos al pacto, pero enfatizan que no aceptarán ninguna condición al respecto e insisten en que, primero, Washington debe levantar las sanciones contra el país persa. Rusia da ultimátum a Estados Unidos de Biden para regresar al acuerdo con Irán. Rusia marca febrero en su ultimátum a la nueva administración de Estados Unidos, presidida por Joe Biden, para que vuelva al acuerdo nuclear con Irán. Todos necesitamos con urgencia que los primeros signos de normalización de relaciones aparezcan en febrero, señaló el miércoles el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena, capital de Austria, Mikhail Ulyanov, en una entrevista concedida a la cadena local Rosilla 24. El diplomático ruso recordó que Teherán ha anunciado que el 21 de febrero paralizará la aplicación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y el Acuerdo de Salvaguardias Amplias que firmó con la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, a menos que vea avances en torno al Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, por sus siglas en inglés. Dicha medida, de adaptarse en el marco de una ley aprobada recientemente en el Parlamento de Irán para obligar a Estados Unidos y Europa a levantar las sanciones contra el país persa, reducirá drásticamente las posibilidades de inspeccionar por la OIEA el programa de energía nuclear de Irán, alertó Ulyanov. Al respecto, el funcionario ruso indicó que la ventana de oportunidad es muy estrecha para salvar el acuerdo nuclear sellado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1, entonces integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania. Washington se retiró en 2018 unilateralmente del acuerdo bajo el mandato del ya expresidente estadounidense Donald Trump. Desde la salida unilateral de Trump del pacto avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, regresaron las tandas de las sanciones antiiraníes que habían sido levantadas en virtud del PIAC. Es más, los otros signatarios del convenio no lograron revertir los embargos ilegales.
Un año después de la retirada ilícita de Estados Unidos del pacto y ante la inacción de los firmantes europeos a la hora de garantizar los intereses de Irán, el país persa empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares, de conformidad con el mismo convenio. Entretanto, Teherán asevera que todos esos pasos son reversibles, siempre y cuando los otros miembros cumplan plenamente su parte. A pesar de que Teherán ha dejado la puerta abierta para el regreso de Washington al pacto, enfatiza que no aceptará ninguna precondición al respecto. Además, insisten que, Estados Unidos debe, primero, levantar las sanciones contra el país persa, si de verdad busca ser de nuevo parte del Convenio de Viena. The Times. Japón habría decidido ya que los Juegos Olímpicos de Tokio deberán cancelarse por la pandemia. El gobierno nipón estaría centrado en garantizar que los Juegos de Tokio se celebren el próximo año disponible, 2032, informó el periódico británico. En medio de un nuevo rebrote de la pandemia, el gobierno de Japón habría decidido cancelar de nuevo los Juegos Olímpicos de Tokio, suspendidos en 2020 y previstos para este año, y asegurarse el siguiente año disponible en el calendario olímpico, el 2032, según informó este jueves el periódico británico The Times, que cita a un alto miembro de la coalición gobernante en Japón. La nación insular se ha visto relativamente menos afectada por la pandemia que muchas otras economías avanzadas de la región, aunque el reciente aumento de infecciones obligó a las autoridades japonesas a cerrar sus fronteras para extranjeros no residentes y a declarar el estado de emergencia en la capital y otras grandes ciudades. Ahora el gobierno nipón estaría buscando la forma de salvar la cara y anunciar la cancelación de los Olímpicos para dejar abierta la posibilidad de que Tokio sea anfitrión en una fecha posterior, dijo la fuente. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil, expresó el alto funcionario, según el periódico. Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en 2024 en París, 8 años después de los de Río de Janeiro, y los siguientes tendrán lugar en Los Ángeles en 2028. La administración Biden amenaza a Turquía. ¿Qué hay detrás? Si bien Estados Unidos acusa a Turquía de incumplir el principio de una alianza estratégica, es Washington el que amenaza los intereses nacionales de Ankara, señaló en una entrevista con Sputnik el ex jefe de la inteligencia del Estado Mayor turco İsmail Aki Pekin. El teniente general retirado de las Fuerzas Armadas de Turquía comentó la reciente declaración de Antony Blinken, nominado por Biden para ocupar el puesto del secretario de Estado, sobre la adquisición de sistemas de defensa rusos por Turquía. La idea de que un socio estratégico nuestro, llamado estratégico, se alinee con uno de nuestros mayores competidores estratégicos es inaceptable. Creo que tenemos que echar un vistazo al impacto que han tenido las sanciones existentes y luego determinar si hay algo más que se necesita hacer en adelante, destacó Blinken al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Según Pekín, este discurso evidencia que Estados Unidos no apoya la idea de crear un grupo de trabajo conjunto para solucionar el problema relacionado con la compra de los sistemas de defensa antiaérea a Rusia. Antes de asumir sus responsabilidades, la administración Biden ya está amenazando abiertamente a Turquía, afirmó. Pekín también destacó que existe la posibilidad de que Estados Unidos endurezca las sanciones antiturcas por la compra del S-400 y agregó que de esta manera Estados Unidos quiere que Turquía le escuche sin rechistar. Hay intereses de Estados Unidos y Turquía los debe tener en cuenta, incluso si estos no cumplen con los suyos.
Por ello, Blinken hizo hincapié en la expresión socioestratégico, notó. De esta manera, el funcionario estadounidense dio a entender que Turquía no es un aliado para Washington, según el experto. A pesar de que Turquía es miembro de la OTAN desde hace 70 años, Estados Unidos solo lo ve como un supuesto socio estratégico. Todo está bien siempre y cuando actuemos en concordancia con sus intereses, agregó. Estados Unidos acusa a Turquía de incumplir el principio de una alianza, pero, en realidad, la principal amenaza para los intereses nacionales de Ankara proviene de Washington, destacó el interlocutor de la agencia. En Siria intentan crear un estado extremista que se oponga a Turquía. En la cuestión de Chipre tienen una posición contraria a la nuestra, lo mismo ocurre en el Mediterráneo Oriental y en Libia. Los funcionarios turcos hablan constantemente de ello, concluyó.